2015, el gobierno colombiano pidió suspender las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos ante la probable relación del glifosato con el cáncer. Un año después, el herbicida es autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes para uso manual, es decir, en fumigación terrestre. Comunicado Ministerio de Justicia, mayo 4 de 2016. La aplicación de este método deberá estar acompañada de la presentación de los protocolos de salud ocupacional y otras medidas requeridas por el Ministerio de Salud que permitan reducir los posibles impactos negativos y garantizar la protección de las personas que trabajen en terreno, así como de las comunidades que vivan cerca al área asperjada. La nueva decisión enciende una fuerte polémica. ¿Al fin qué? ¿El glifosato es dañoso o no es dañoso? Que independientemente de que sea en su operación un poco más lenta, no pone en riesgo ni la vida ni la condición de salud de ningún colombiano. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, cuestiona las contradicciones que, a su juicio, demuestran las políticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos frente al uso del glifosato para erradicar plantaciones ilegales. Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, explica los riesgos y el impacto que, con base en sus investigaciones, tendría la inclusión del químico en la fumigación terrestre de narcocultivos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el debate que genera en Colombia la decisión de reanudar el uso del glifosato en la fumigación contra cultivos ilícitos. El químico fue suspendido por el gobierno colombiano para la aspersión aérea desde el pasado mes de octubre. Pese a esa medida, sustentada en advertencias sobre posibles riesgos cancerígenos, el químico podrá ahora utilizarse contra las plantaciones ilegales, pero de forma terrestre, es decir, aplicado manualmente. El punto clave de esta noticia, la controversia que generó en su momento la suspensión de la aspersión aérea y la que desata ahora la aprobación del glifosato para uso en tierra, está acompañado de un particular fenómeno, el del incremento de los cultivos de coca. Solo en un periodo de 2 años, las hectáreas aumentaron en cerca del 100%. ¿Qué significa esto? Según un informe de la Oficina para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, Colombia pasó de 80.500 hectáreas cultivadas de coca en el año 2013 a 159.000 al finalizar el año 2015. Este es el glifosato, un herbicida que por años fue el principal enemigo de los cultivos de coca en Colombia. Sin embargo, también es un químico cuya utilización ha sido tema polémico luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que podría ser cancerígeno, por lo que el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió hace un año suspender su aspersión aérea. Hoy el glifosato vuelve a ser tema de primer orden en las altas esferas de la política colombiana. La razón, el gobierno y el Consejo Nacional de Estupefacientes dieron su visto bueno para que los cultivos ilícitos vuelvan a ser fumigados con este herbicida, pero esta vez solo de forma terrestre. Pero la modalidad de aspersión cambia en algo los posibles efectos nocivos del glifosato. Que la aspersión aérea sea más complicada que el uso manual sobre la matica, yo no sé, sigue siendo la misma sustancia. Para algunos sectores, la decisión es contradictoria, ya que hace un año el gobierno decidió suspender la aspersión aérea de este herbicida, pese a voces de rechazo que argumentaban que esta era la modalidad más efectiva para erradicar los cultivos de coca. Es absurdo porque así no cumple el cometido de luchar contra los cultivos ilícitos. Ningún cultivo ilícito puede ser erradicado manualmente. Pero más allá del debate, las cifras de Naciones Unidas, el propio gobierno y Estados Unidos coinciden en el preocupante incremento de siembros de coca en la nación. De acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, el número de siembras ilegales crecieron en el año 2014 en al menos 10.000 hectáreas. La fumigación terrestre comenzará precisamente en los departamentos donde hay el mayor número de cultivos de hoja de coca, para lo cual se estableció diseñar un plan de manejo ambiental. El 70% de los cultivos está
en 3 departamentos, Nariño, Cauca, Putumayo. La embajadora de la Unión Europea en Colombia aseguró que respeta la decisión, pero recordó que esa sustancia podría afectar la salud. Bien, esa es una decisión de las autoridades colombianas. Se lo hacen alguna razón, habrá importante para que lo hagan, porque sabemos que el glicofosfato tiene problemas en la salud de las personas. Hay quienes van más allá, como el exasesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, Daniel Rico, quien advierte que fumigar de forma terrestre es la modalidad más ineficiente, costosa en vidas humanas y en términos económicos. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen y participen de nuestro tema de análisis de hoy en el programa de la noche. Quiero saber ustedes qué opinan del cambio de postura del gobierno colombiano frente al uso del glifosato. Hace un año el gobierno lo suspendió y ahora lo autoriza para aspersiones terrestres. Los invitamos a que opinen y respondan las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar al panel de invitados que tenemos el día de hoy. En Cali, Colombia, está Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia de Colombia. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, muchas gracias a usted, a RCN, a La Noche, por esta invitación. Un saludo para usted, para todos los colombianos y quienes nos ven en América. A usted muchas gracias por estar con nosotros. En Bogotá, Colombia, está Daniel Rico, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y fue asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa. Ha estudiado con bastante profundidad los efectos que tiene el glifosato en este momento y lo que ha representado este tipo de aspersiones aéreas y terrestres en los últimos años en Colombia. Daniel, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, buenas noches Jefferson, un saludo para usted y para todos los miembros del panel, saludarlos y un abrazo para todos los colombianos que están en el país o fuera y hoy nos acompañan y nos escuchan. Muy bien, comienzo entonces con Miguel Ceballos en Cali. El viceministro, quiero conocer su opinión frente a esta decisión que ha tomado el gobierno colombiano, la toma casi un año después de que suspendió las aspersiones aéreas y terrestres con glifosato. En este momento, el gobierno considera que estas aspersiones se pueden hacer en tierra. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, Jefferson, yo creo que aquí en esta contradicción que está mostrando el gobierno se ve una falta clara de política pública. Nosotros no podemos estar al vaivén de decisiones que son contradictorias dentro de un mismo gobierno. Una cosa es lo que opina el ministro de Salud, otra cosa es lo que opina el ministro de Justicia y otra el ministro de Defensa. Yo decía hoy más temprano en alguno de los noticieros de RCN que parece que estuvieran manejando esto con criterios de organizaciones no gubernamentales. Esta es la política antidrogas del país. Yo fui viceministro, estuve en el Consejo de Estupefacientes y nosotros luchamos de una manera muy fuerte. Dejamos este país en el 2009 con un índice muy bajo de cultivos ilícitos y esto se ha disparado más del 100% en los últimos 2 años. Creo que hay una falta clara de política pública estable y coherente y no hay una comunicación entre los miembros del gabinete y eso se está viendo reflejado en una disparada enorme de los cultivos ilícitos y estamos casi que nadando en un mar de coca en Colombia. Necesitamos una mayor responsabilidad y una voz clara de liderazgo desde el gobierno nacional. Viceministro, ¿usted está de acuerdo o no con las fumigaciones con glifosato? Pues mire, el glifosato no solamente se ha usado para combatir la coca y eso lo tienen que saber los colombianos. Yo creo que cuando el ministro de Justicia y el ministro de Salud hablan de los estudios de impacto en la salud, creo que deben hacerlos públicos en todos los periódicos y noticieros en el país. ¿Por qué? Porque es que el glifosato lo han usado también los agricultores colombianos, los arroceros y una cantidad de otros productos agrícolas para defender de las plagas a los productos agrícolas. Entonces, yo no soy un experto en eso, pero sí sé que el glifosato no solo se ha usado para combatir la coca, sino para proteger otros cultivos. Entonces, necesitamos claridad. La Organización Mundial de la Salud habló de ciertos riesgos, pero en cantidades grandes. Entonces, uno no se explica en este momento por qué el Consejo de Estupefacientes sí permite que haya una fumigación manual y terrestre del mismo glifosato que se usaba desde las aspersiones aéreas. Es el mismo glifosato y también es el mismo glifosato que se ha usado por años en productos agrícolas. No, y de hecho, por eso es que ha generado tanta controversia esta decisión que ha tomado el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Daniel Rico, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, ¿usted qué opina de este cambio de decisión, este cambio de posición del gobierno colombiano? ¿Autorizan la utilización de glifosato siempre y cuando sea para aspersiones terrestres? Sí, Jefferson, es un cambio bastante drástico y que genera nuevos riesgos. Yo creo que el gobierno acertó, el discurso del presidente Santos en los últimos 6 años ha sido de mantener una política antinarcóticos coherente con los principios de derechos humanos, de tener una política antinarcótico coherente con la evidencia, y en ese sentido se han tomado varias decisiones que en mi criterio han sido exitosas. Vemos que hace 2 años Colombia tuvo la tasa más baja de cultivos ilícitos en su historia, lo que demostraba que el gobierno venía haciendo de manera aplicada un seguimiento a la política antinarcóticos y estaba tomando decisiones acertadas. Pero en el día de ayer, la decisión que se toma realmente parece reversar ese criterio que el presidente venía impulsando de tomar decisiones basadas en evidencias. La evidencia nos muestra que esta es una política de asperjar de manera manual y de poner colombianos, policías, erradicadores en el terreno a eliminar las matas, es la política más riesgosa para vidas humanas. Aquí no estamos hablando de un riesgo potencial cancerígeno, aquí estamos hablando de un riesgo real, de un drama humano que hemos vivido durante casi una década. Más de 240 personas han sido asesinadas, sumamos casi 1000 personas entre heridos y mutilados, y ese es el verdadero riesgo que está detrás de esto. También en términos de costos o en diferentes cosas, uno tendría que entrar a mirar la evidencia paso por paso para que el gobierno mantenga esta línea de coherencia que ha expuesto a nivel internacional y en el cual se han sumado muchos países, y Colombia tiene un liderazgo en la región que queda en entredicho a partir de decisiones como esta que no tienen en contrasentidos con muchos de los propios estudios que el mismo gobierno ha desarrollado anteriormente. Daniel, usted dentro de esta lógica, ¿a qué cree que responde esta decisión que tomó el gobierno nacional? Si bien es cierto, es evidente para muchos, lo califican así como un reversazo, ¿a qué lógica puede obedecer o a qué tipo de presión quizás podría obedecer esta decisión que toma 1 año después el gobierno colombiano? Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno es la evidencia de que tenemos un incremento en los cultivos ilícitos, especialmente en el sur del país, y eso obliga a tomar nuevas decisiones. El gobierno busca ser más audaz en este sentido, y por supuesto que se deben estar haciendo un seguimiento, una innovación, una mejora en las políticas que se hagan de manera antinarcóticos, pero lo que no es coherente es que esto no continúe un poco con las recomendaciones que el mismo gobierno recibió por parte de la Comisión Asesora de Política Antinarcóticos, que no sea coherente con la línea que la Cancillería ha establecido a nivel internacional. Entonces ahí es donde uno entiende hay una fracción, hay un fraccionamiento en el discurso entre lo que veníamos haciendo y lo que está sucediendo en este momento. Y un poco la invitación sí es a reflexionar, a abrir el debate. Yo creo que hay muchas personas fuera del gobierno que pueden proveer argumentos técnicos, argumentos idóneos y constructivos para que la nación tenga mejores políticas públicas, y especialmente, y soy reiterativo con eso, no pongamos en riesgo la vida de más personas por erradicar unas cuantas hectáreas que fácilmente van a ser resembradas a final de año. El viceministro, ¿usted qué opina? ¿A qué responde esta decisión del gobierno colombiano? ¿Cómo uno puede entenderla? ¿Existió algún tipo de presión en los últimos meses luego de que el gobierno tomara tan polémica y tan controversial de decisión? Pues Jefferson, yo sí veo una relación muy directa de todas estas decisiones contradictorias con la Mesa de La Habana, y hay que decírselo al país. En 2012 y 2013, como muy bien lo afirmaba Daniel, hubo un disenso muy grande en los cultivos por una agresiva política del gobierno Santos para combatirlos. Pero después, en el 2014, empieza toda esta serie de decisiones tan complicadas y tan extrañas, en donde se toma la decisión primero de prohibir la aspersión y ahora la reciente, la de ayer, de volverla a implantar. Detrás de eso hay una relación directa con las FARC, y yo lo quiero decir directamente hoy. En el periódico El Espectador de hoy acaban de publicar un informe generado además desde estas mesas que asesoran a La Habana, en el cual se dice claramente que hay una relación de las FARC con el narcotráfico, aunque ellos sigan insistiendo en negarla. Si usted ve el informe del Espectador, se ve que en 18 departamentos de este país y en 98 municipios hay presencia de frentes de las FARC manejando el negocio. Entonces estamos en el peor de los mundos. Estamos aumentando el número de cultivos casi 3 veces de lo que se producía hace 2 años, primero, y segundo, estamos hablando de declarar conexo el delito del narcotráfico con el delito político, el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de paz que está pendiendo de un hilo.
y le agregamos el componente del aumento de los cultivos, eso es muy difícil de justificar internacionalmente. Recuerde que hoy el mundo está en una guerra frontal contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y el peor argumento que se puede presentar internacionalmente es que haya un país que está haciendo un acuerdo de paz con una guerrilla que está vinculada con el narcotráfico, que crece exponencialmente. Eso es impresentable. Pues, viceministro, más adelante vamos a estar hablando precisamente si es coherente o no esta decisión que ha tomado el gobierno colombiano con el discurso que ha manejado a nivel internacional. La polémica que generó esta decisión del gobierno colombiano de aprobar la utilización del glifosato para la erradicación terrestre de cultivos de coca se presenta solo a dos meses después de que la Casa Blanca revelara que en un periodo de 2 años las hectáreas sembradas con estas plantas ilegales aumentaron casi en un 100%. A mí me preocupa es que en los sitios donde se ha dejado de hacer aspersión, como en su momento se hizo en la franja, en el sur del país, o en la zona del Catatumbo que se ha hecho, pues la verdad es que ahí se han incrementado los cultivos de coca. Así lo sentenció en abril del año pasado el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Para ese entonces el jefe de la cartera de Defensa calificó como inapropiado la suspensión de glifosato sobre los cultivos de coca. Un punto de vista que coincide con la postura que ha mantenido el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien en repetidas ocasiones ha recordado que Colombia tiene una de las cifras más altas en cuanto a cultivos de coca se refiere. Estamos nadando en coca y la consecuencia es el fortalecimiento de la FARC y de las BACRIM. 2 informes parecieran darle la razón al jefe del Ministerio Público. El más reciente, el que reveló la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca, en el que señaló que en los 2 últimos años se duplicó el área cultivada con coca en el territorio nacional. Al cierre del 2015, los cultivos de coca alcanzaron un total de 159.000 hectáreas cultivadas, mientras que en el año 2013 había un total de 80.500 hectáreas cultivadas. Es decir, un incremento cercano al 100%, una cifra que no se veía desde el año 2007. El estudio indica que en solo un año se habría perdido los avances de erradicación que tardaron casi 5 años en lograrse. Otra investigación también advierte sobre el incremento de cultivos ilícitos en Colombia. En su última publicación, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas señala que las siembras ilegales crecieron en el 2014 en al menos 10.000 hectáreas con respecto al año 2013. Es decir, que los cultivos ilícitos pasaron de 48.000 a 58.000 hectáreas.